Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Bien. Bueno, esta es nuestra primera clase. Es obvio que vamos a tratar de mantener algunas premisas, algunos puntos importantes referente a las clases, ¿no? Lamentablemente, con todo esto que se está viviendo. Se quede. Muy bien, que tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Lucía, apague su micrófono. Bueno, como les comentaba, nosotros tenemos en lo posible que tratarnos de acomodar esta situación que es difícil. Ustedes ya han tenido este tipo de clases, unas clases, bueno, virtuales prácticamente, que si bien no son las que realmente uno quisiera para poder, bueno, aprender todo lo referente a las diferentes asignaturas, se trata de alguna otra forma de subsanar, ¿no? Tal vez y continuar con lo que es el aprendizaje en la carrera de medicina. Tal vez esta clase desde luego, voy a estar con la cámara prendida. Posteriormente, en las siguientes clases ya no es necesario que nos presentemos, ya vamos a conocernos desde luego poco a poco, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si bien estamos impartiendo la materia de cardiología, es para que todos ustedes puedan, ¿no?, enriquecer conocimientos con la asignatura y posteriormente poder no tener o en todo caso aumentar todo el mundo referente al manejo y también a la conducta que se debe tomar con pacientes con algún grado de cardiopatía, ¿no? Bueno, para todos, tal vez siempre a la primera clase nos presentamos. Soy el doctor Mamani, soy cardiólogo de la Caja Nacional de Salud, ¿no? También trabajo en la Caja Cordes, en la Caja de Seguro Social Cordes. Bueno, trabajo también en la parte privada en diferentes clínicas, San Vicente, San Pedro. También soy docente de otras universidades, no solamente de UPAL, doy clases en Unifrance y también doy clases en UNITEF. Entonces, generalmente andamos muy ocupados con el trabajo. Gracias a Dios, bueno, pues continuamos siempre con trabajo y hay presente, bueno, una responsabilidad, ¿no?, en cuanto a lo que son los manejos de los pacientes cardiópatas. Importante saber que tenemos, por un lado, que colocarnos las reglas del juego, ¿no? Mencionar lo siguiente, ¿no? Ya desde el año pasado que estamos con las clases teóricas y por ende estamos aprendiendo siempre algunas cosas muy importantes cuanto a lo que es el manejo y también el control de los exámenes parciales. Y de repente muchos de ustedes, ¿no?, siempre ya saben, ya conocen, ya tienen una idea de cómo son los docentes, ya les explican sus compañeros cómo son. Algunos de repente les gusta, algunos no. No siempre somos, ¿no?, como gratos de todos, ¿no? Hay algunos que siempre de repente va a estar inconforme. En todo caso, va a tratar de tal vez buscar lo complejo o buscar lo fácil. Eso depende de ustedes, ¿no? Pero bueno, comentarles que dentro de la asignatura se va a tratar siempre de evaluar los conocimientos que se esté impartiendo. Algunos me dicen, doctor, algún libro base, algún libro para poder, bueno, pues indagar un poco acerca de la asignatura, acerca de la especialidad, etcétera. Hay muchos libros, ¿no? Por ejemplo, en electrocardiograma hay varios que algunos ya deben tenerlos, Tubín, Vélez, Ramírez, entre los libros de netamente electrocardiograma, que son buenos y son básicos como para ustedes, ¿no?
dentro de lo que es la clínica, generalmente manejamos cardiología de Braunwald. La cardiología de Braunwald es, bueno, pues un libro muy interesante que nos desglosa todas las patologías cardíacas y también nos habla, ¿no?, de todo lo referente al manejo de pacientes con diferente grado de alteración cardíaca. Entonces, pero bueno, pues importante mencionarles que por un lado vamos a tratar de siempre evaluar de acuerdo a la información que se les dé. Tampoco yo les puedo pedir algo que no de repente que no sea impartido. Siempre yo a mis estudiantes les he comentado, ¿no?, que vamos a partir de lo justo, de lo que realmente debe ser. Sabemos muy bien que somos seres humanos y en algún momento vamos a cometer algún error. Al igual, al hacer el examen, de repente se nos pasa alguna pregunta, pero bueno, no es para alarmarse. Siempre que se verifique que hay un error, se va a subsanar de alguna otra forma. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos, de alguna forma, ser equitativos y no exista ningún perjuicio para ustedes, ¿no? Anteriormente, decían, hemos terminado el curso de verano, que también lo he impartido el curso de verano, que, bueno, la mayoría está muy contento, muy conforme, aprendió bastante. Pero bueno, pues tanto en la teórica, en la práctica, se trata de siempre impartir conocimiento para que ustedes puedan después tener algún manejo en la práctica, en el internado, etcétera. Bien, ¿qué es a lo que les voy a recomendar? En primera instancia, bueno, el primer parcial, tenemos un primer, segundo y tercer parcial. El primer parcial, el temario es un poco más sencillo, ¿no? El segundo, el tercero ya es netamente clínico. Y comentarles, ¿no? El año pasado, un ejemplo, les coloqué casos clínicos porque es fácil no dar el examen con libro abierto porque no tienen un control o en todo caso habilitar un computador al lado y ver las diapositivas y buscar las respuestas. Eso es fácil, pero a veces el colocarles casos clínicos conlleva un poquito más a que razonen y que, bueno, tal vez se pasen todo lo que se les esté informando en las clases y que esto conlleve a que sea tal vez un poco más complejo, pero un poco más sustancioso en cuanto a lo que es el poder dar un examen, ¿no? Entonces, el año pasado me acuerdo que algunos de sus compañeros que se molestó porque, bueno, pues decían que por qué casos clínicos, etcétera. No es porque queramos no perjudicarlos, sino que sabemos que no todos, bueno, pues no podemos generalizar, ¿no? Entonces tienen el chance de poder copiar y tener a mano el libro o tal vez algún apunte que les ayude a responder, que la verdad no es lo correcto, ¿no? Yo entiendo que todos ustedes, la mayoría, esté buscando siempre aprobar una asignatura, no, no trazarla, no tenerla reprobada, pero les vuelvo a recalcar, yo no me hago ningún problema en aprobarlos, como tampoco no me hago ningún problema en reprobarlos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para todos, para evitar inconvenientes y no digan, que claro que la universidad está así y que ellos están haciendo lo más difícil, lo más complejo. Todos utilizan diferentes métodos para poder evaluarlos, pero en el sentido de que, bueno, puedan darlo usted, ¿no? Ustedes y no vayan copiando las respuestas tal vez de las diapositivas o de las grabaciones o no sé. Pero bueno, eso es variable, ¿no? Cada uno es muy diferente. Entonces, las clases les vamos a llevar según el horario, desde luego, ahora están mezclados dos grupos, tanto la de la malla antigua como el grupo T4, pero no se preocupen, la teoría, por más que sean 100, por más que sean 50, al final va a ser la misma porque no es presencial. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, de repente es otro horario, creo que me decía miércoles en la mañana, bueno, se va a respetar. Hasta ahora no tengo una respuesta de la coordinadora, que es la doctora Herrera, pero en el momento en que me informe vamos a transmitir la información por lo que es WhatsApp para que todos estén, ¿no?, respecto a este punto bien informados. ¿Qué más? A ver, no sé, alguna pregunta que tengan. Algo que les voy a pedir es que habiliten siempre sus cámaras, ¿no? Yo entiendo que cada uno está en su casa, está de repente, qué sé yo, en otro lugar, pero la verdad yo siempre exijo que estén las cámaras prendidas para poder ver si es que están, bueno, poniendo atención, porque es fácil colocar el computador y bueno, pues ahí que de repente esté grabando, etcétera.
Entonces yo les paso las grabaciones de las clases, siempre las grabo, las paso las diapositivas. Al final no veo la necesidad de ser celoso en cuanto a información, puesto que si uno va a dictar clases es para transmitirla, ¿no? Y si les brinda mayor cantidad de información, eso les va a ayudar siempre a ustedes. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? No, ¿Cómo será doctor. la evaluación? ¿Quién tiene pregunta? Tudo. ¿Cómo que será la evaluación? ¿Será examen, trabajo y asistencia? No, pues es teoría, ¿no? Desde luego que va a haber asistencia. Hay un porcentaje de asistencia siempre que se controla, ¿no? Y también va a haber exámenes que se van a tomar, eso es parte desde luego de la teoría. Ahora en la práctica es muy diferente, ¿no? No sé si de repente algunos de los estudiantes están acá en práctica. Yo voy a hacer las prácticas, pero bueno, por ahora vamos a ver que sea virtual. Si hay alguno que de repente quiere asistir a la consulta, no hay problema, ¿no? Yo estoy con mis estudiantes de UNITEF, un ejemplo, están viniendo ellos a la consulta, ¿no? Entonces, tampoco estamos recibiendo 3 estudiantes como está programado, ¿no? Un ejemplo, yo estoy con un estudiante nada más, un estudiante 2 horas, pues el otro estudiante viene 2 horas, etcétera. Entonces, estamos haciendo las clases presenciales con ellos, claro, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Y desde luego bajo también la responsabilidad de cada uno, porque nosotros no podemos obligarlos a que asistan a los centros y tampoco la universidad misma, ¿no? Pero sabemos muy bien que la práctica se la aprende más en la cancha, como quien dice, ¿no? Con el paciente, tocando, pero así vía virtual, la verdad es muy poco que se pueda aprovechar. Pero de todas formas, seguro la universidad en su momento nos va a comentar acerca de lo que es el porcentaje. No sé todavía los porcentajes, de repente se va a mantener de los mismos que el año pasado, pero sí se va a tomar asistencia, ¿no? Ahora voy a tratar de ver cómo controlar la asistencia, porque les recalco, o sea, es fácil prender la computadora, entrar y, bueno, pues hacerlo, dejarlo ahí, de así hacer otras cosas, ¿no? Incluso de seguir descansando de repente, no lo sé, pero lo que acá tiene que desde luego, tener prioridad es el respeto, ¿no? El respeto entre todos, recalco, cada uno es muy diferente, cada uno tiene un ideal, de repente una formación muy diferente, pero el respeto es lo primero que tiene que eh, bueno, reinar en este grupo y entre todos, ¿no? Tanto mi persona como ustedes. Como verán, yo no soy una persona mayor, ¿no? Bueno, si bien gracias a Dios, bueno, actualmente trabajo en la Caja Nacional y en Corres, es, bueno, base al sacrificio que uno hace. Y eso nace en el hecho de que haber estudiado, haberse formado y ser especialista, ¿no? Por lo tanto, en esa parte yo entiendo, comprendo, ¿no? Pero tampoco queramos no abusar de esa comprensión o abusar del hecho de que uno tal vez trata de colaborarles y trata de ayudarles en cierto sentido, ¿no? Entonces, trataremos de esa forma de respetarnos y siempre hacer las preguntas. Les recalco, cualquier duda, cualquier pregunta, háganla. Acá no hay necesidad de repente de preguntar o en todo caso de aclarar algunas cosas, ¿no? Con todo respeto, desde luego con todo, también con toda serenidad se les va a responder. Cualquier duda, cualquier queja que tengan, de repente me dice, doctor, esto no me parece, bueno, pues buscamos una solución lo más lógica posible para todos nosotros. Lo mismo para el parcial, ¿no? El parcial sabemos muy bien que es una forma de ver los conocimientos que han adquirido. La verdad, por vía virtual yo no pues, sabría decir eso, ¿no? Por el hecho de que cuando uno está en la clase presencial, uno sabe quién participa, sabe uno quién de repente es puntual, quién está siempre presente en clases. Entonces son cosas que son importantes y que yo también las evalúo, desde luego. De repente veo a Nicole o en todo caso a Gustavo ahí siempre en clase, siempre participando, siempre tal vez queriendo aclarar una duda, no sé. Entonces son cosas que nos van a también ayudar, ¿no?
Y eso les decía a sus compañeros del curso de verano que, bueno, pues es difícil hacer una calificación, pero siempre uno recuerda, ¿no? Del estudiante que participa, del estudiante que está ahí presente. Entonces, yo no hago ningún problema, ¿no? Digamos, si alguno de ustedes tiene 70 u 80 y, bueno, participó, etcétera, bueno, pues no me hago ningún problema de colocarle 5 puntos más, ¿no? Mejorar su nota por el hecho de que, bueno, pues sí se ha visto que esa persona ha trabajado. Pero en el caso de una persona que tiene 50 y que me pide, doctor, por favor, tengo que aprobar, que si no apruebo, etcétera, no, pues tampoco no es lo justo, ¿no? Entonces, siempre en base a lo que es justo, a lo que es correcto, se les va a colocar la nota, ¿no? Tanto en cuanto a lo que es el examen parcial, como también a lo que corresponde tal vez la calificación de asistencia a clases, que, bueno, pues en cierto sentido también va a tener una nota, ¿no? Según lo que me indicaron, ¿no? Coordinación de UPAR. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, creo que no tiene ninguna pregunta más y si algo falta, me lo preguntan en el transcurso de la clase. No vamos a perder tiempo en formalidades, ya pues con el tiempo nos iremos conociendo, iremos viendo algunas cosas que de repente nos caracterizan, pero eso sí, ojo, muy importante, les vuelvo a recalcar, voy a ver una forma de controlar la asistencia y la asistencia se va a controlar mediante lo que es la activación de sus cámaras. Si no veo la cámara activada, para mí va a ser una persona que no está presente en la clase y por ende no se la va a tomar en cuenta. De repente tienen algún problema con su cámara, etcétera, pero tampoco va a ser todas las veces, ¿no? O en todo caso, traten de alguna forma de remediar ese problema. También nosotros los docentes tratamos de buscar formas para poder impartir clases y poder usar los medios para darnos tiempo, ¿no? Y desde luego continuar con todas las actividades académicas de la carrera. ¿Listo? Entonces, sabemos muy bien que el iniciar las clases conlleva siempre hablar de generalidades, ¿no? Es referente a todo al corazón. Entonces, ustedes en el transcurso de su formación, estoy seguro que tanto en anatomía como en fisiología, ya han visto algunos de los puntos importantes referentes a lo que corresponde anatomía, fisiología cardíaca. Entonces, nosotros al hablar del corazón, al mencionar y desde luego desglosar las importancias anatómicas del corazón, prácticamente mencionamos que el corazón, como vemos en la imagen, es un órgano que está muy bien protegido. En la parte lateral, siempre traten de apagar sus micrófonos, por favor, porque me andan quitando el horizonte de la clase. No sé quién lo tiene activado su cámara, perdón, su micrófono. Listo, muy bien. Entonces, siempre hay que ser cuidadosos por respeto, ¿no? Lamentablemente después no nos escuchan y pasa alguna dificultad en cuanto a lo que es normal desenvolvimiento de las clases. Entonces, acá vemos una imagen donde está el corazón. Prácticamente el corazón es un órgano que está muy bien protegido. Sabemos que está cierto porcentaje del mismo por detrás del esternón. El esternón es un hueso muy, desde luego, conciso y que protege gran parte del corazón ante cualquier tipo de traumatismo. Ya en la parte lateral se encuentran los pulmones y desde luego cubriendo tanto los pulmones como al corazón está la parrilla costal, ¿no? Las costillas, que su objetivo también es proteger estos órganos, pero dentro de los pulmones y el corazón sabemos que el corazón es mucho más noble. El corazón prácticamente es una bomba, ¿no? Que se encarga de recibir sangre por las diferentes arterias, venas, y las expulsa por tanto la arteria pulmonar como la aorta. Es un órgano hueco, ¿no? que está conformada por 4 cavidades, 2 aurículas en la parte de la base y 2 ventrículos en lo que corresponde la parte inferior de la misma. Es un órgano hueco ya que este mismo tiene que contener la sangre proveniente de las diferentes estructuras de nuestro cuerpo y por ende la importancia de este órgano es muy relevante
ya que se va a encargar de, por un lado, recibir la sangre desoxigenada y por otro lado, la de expulsar la sangre oxigenada a través de la aorta. Recordemos que si vemos la imagen, que el corazón está prácticamente, bueno, pues por encima del diafragma, ¿no? El diafragma es una estructura muscular que separa los órganos de la cavidad torácica de la abdominal. También mencionar que cierta parte del corazón, específicamente el ápice o la punta del corazón, está localizado a nivel de lo que corresponde la pasilla costal izquierda, ¿no? Entonces, esto nos tiene que orientar a pensar en lo siguiente, que nosotros, en cierto sentido, tenemos que imaginarnos cuando el paciente se queja de algún tipo de dolor, ¿no? Al hablar de un dolor cardíaco, las características que posteriormente lo vamos a hablar cuando hablemos de síndromes coronarios, la importancia de que el cual nosotros tenemos que indagar referente al dolor que el paciente nos menciona. Entonces, algunas veces viene a la consulta el paciente y me dice, doctor, tengo un dolor acá debajo de la mama izquierda. Entonces nosotros quedamos en la duda, ¿será el corazón? ¿No lo será? Pues no es difícil porque gran parte del corazón está a nivel retroesternal, detrás del esternón, ¿cierto? Un porcentaje, aproximadamente 2/3 del corazón, está a nivel costal. Ahora, este corazón, desde luego, es una estructura que no solamente va a tener una pared o una pared muy compleja, en el sentido de que está formada por 3 capas, un endocardio que recubre la parte interna del corazón, un miocardio, prácticamente un músculo que se encuentra en la parte media, y el pericardio, que es la capa mucho más externa del corazón, ¿no? Entonces, si vemos en la imagen, tenemos ya que orientarnos y pensar la ubicación del corazón y la importancia que tiene el mismo al estar bastante protegido por otras estructuras, bueno, pues que están alrededor del mismo para poder evitar algún tipo de lesión, ¿no? Porque recordemos que en cualquier momento nosotros podemos sufrir algún tipo de trauma y este trauma puede llevarse a cabo a nivel de lo que es tórax anterior o tórax posterior. Todas las estructuras que están alrededor del corazón lo están protegiendo para que éste no sufra algún tipo de daño. Bien, entonces nosotros tenemos que tener esa idea de la importancia del corazón, ¿no? Acá podemos ver dos estructuras, dos dibujos donde nos están mostrando el corazón. Por un lado, una parte superficial donde nos está mostrando las arterias. Por un lado tenemos la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha, ¿no? Acá podemos evidenciar la aorta, la pulmonar. Entonces, son arterias, grandes arterias que también van a estar en relación con el trabajo del corazón como tal. Y acá en la parte inferior podemos ver la musculatura, ¿no? La capa media del corazón, cómo está conformada la disposición de este tejido y la importancia que tiene dentro de lo que es la contracción del corazón mismo. Mencionar que el corazón, bueno, varía de tamaño, ¿no? En una mujer, en un hombre es muy diferente, va a variar de tamaño según la edad, va a variar de tamaño según prácticamente la superficie corporal. En algunas personas, de repente, el corazón va a ser un poco más grande, dependiendo, desde luego, del organismo que lo contenga. Se menciona que, bueno, el peso puede oscilar entre 200 hasta 300 gramos, ¿ah? ¿No? En cuanto a lo que es el peso. Se anda, como habíamos comentado anteriormente, está recubierta por una capa prácticamente que está conformada por 3 a la vez, el endocardio, el miocardio y pericardio. El pericardio es la estructura o la capa más externa. Se menciona que el pericardio tiene 2 capas a la vez, ¿no? Por un lado tiene una capa fibrosa y por otro una capa serosa. Esta capa serosa a la vez tiene 2 hojas, una visceral y una parietal. Y en medio de la hoja visceral y la parietal se encuentra el líquido pericárdico. Bien. Zaisa, ¿cuánto es la cantidad de líquido pericárdico normal en un corazón?
¿Cuánto cree usted que es la cantidad de líquido pericárdico normal que existe en un corazón? No sé, doctor. ¿Sabe? ¿Alguno de ustedes que sepa cuánto es más o menos la cantidad? De 15 a 50 ml. Sí, sí, hasta 50 ml. No debe superar los 50 ml, ¿no? Máximo puede existir hasta 50 ml de líquido a nivel de lo que es el espacio pericárdico. Les recalco nuevamente, en algunos libros no está detallado esto, ¿no? El pericardio está compuesto por un pericardio fibroso y otro seroso. Y el seroso es el que tiene las dos hojas, ¿no? Una hoja visceral y parietal, y en el medio de estas dos hojas está el espacio pericárdico. Entonces, ¿esto qué? Nos va a ayudar desde luego, si aumenta este líquido, ya vamos a hablar de un desame pericárdico, ¿no? Y si el volumen es mucho mayor, hablaremos de un taponamiento cardíaco, que posteriormente vamos a ver también este tipo de alteraciones a nivel del corazón. Prácticamente el hecho de que exista un líquido a nivel de este espacio favorece a que el corazón pueda contraerse y deslizarse, ¿no? De forma mucho más fácil y evitar la fricción entre las paredes. Por lo tanto, el objetivo de este líquido es ese, ¿no? Sabemos muy bien que el corazón en algún momento se contrae y en algún momento, entre comillas, lo vamos a colocar, se dilata, ¿no? Crece para poder permitir el llenado a nivel de los ventrículos. Entonces, este hecho de contracción y relajación hace que el corazón esté cada momento cambiando tal vez de morfología, y este espacio que tiene ahí le permite desde luego realizar este cambio, ¿no? En cuanto a lo que es el periodo de contracción y el periodo de relajación. Bien, entonces no solamente eso, miren, tenemos acá una imagen donde nos está mostrando que también el corazón está compuesto por válvulas, ¿no? Tenemos dos válvulas que se localizan entre las aurículas y los ventrículos. Voy a ir un poco adelante para mostrarles esto. Acá tenemos la aurícula derecha, acá tenemos la aurícula izquierda. En la parte inferior tenemos los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Como les dije, es un órgano hueco, ¿no? Hueco, ¿qué quiere decir? Que en la parte interna está prácticamente, bueno, no tiene ninguna estructura, puesto que estas cavidades nos van a ayudar a albergar a la sangre, por eso es un órgano hueco. Entre lo que es la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo va a existir, perdón, viendo la imagen, estas son cavidades derechas y estas son cavidades izquierdas. Por lo tanto, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho vamos a tener una válvula, ¿no? Esta válvula va a tener valvas, como vemos acá en la imagen. Esta es la válvula tricúspide. Acá tiene una valva, acá tiene dos y acá tiene tres. Si tiene el nombre de tricúspide, es porque tiene tres valvas. A comparación de esta válvula, que es la válvula mitral, que está compuesta solamente por dos valvas, o también llamada bicúspide, ¿no? Eso no tenemos que olvidarlo. Pues voy a llegar un poquito adelante y vemos acá la imagen, ¿no? Esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha, en la aurícula derecha van a desembocar dos grandes venas, ¿no? Acá tenemos la vena cava superior y acá tenemos la vena cava inferior. Cada una de estas venas va a llevar la sangre desoxigenada, por eso está pintado de color azul, para que podamos entender bien. Va a llevar, un ejemplo, la vena cava superior va a llevar la sangre desoxigenada de toda lo que es la extremidad superior, y la vena cava inferior va a llevar la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores. ¿Listo? Toda la parte de la extremidad inferior. Esta sangre va a llegar a la aurícula derecha, ¿no? Inmediatamente que llega a la aurícula derecha, va a pasar, como vemos la flecha, hacia el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a salir a través de una gran arteria, que es la arteria pulmonar. Pero entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho tenemos otra válvula, que también recibe el nombre de válvula sigmoidea o válvula semilunar. Voy a ir atrás para poderles mostrar. Estas dos de acá que vemos en la imagen son las válvulas sigmoideas o semilunares, llamadas por un lado la pulmonar y por otra la aórtica. La aórtica y la pulmonar son válvulas semilunares, no se olviden, o sigmoideas. La mitral y la tricúspide son válvulas auricoventriculares, como vemos en la imagen. Por lo tanto, la conformación de las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar, como vemos en la imagen,
está compuesta por 3 valvas. Miren, 3 valvas. Ambas tienen 3 valvas. No se olviden, alguna vez he preguntado y me responden de que la válvula aórtica tiene 2 valvas o tiene 4 valvas. O sea, cosas que de repente no son normales, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que la válvula aórtica no puede estar conformada por 2 valvas. Hay una válvula aórtica, está conformada por 2 valvas. Pero esta presencia de 2 valvas en la aorta se recibe el nombre de cardiopatía congénita. Es una cardiopatía congénita puesto que la válvula aórtica es bicúspide, está conformada por 2 valvas y eso no es normal. O en todo caso tener solo una valva, unicúspide, tampoco es normal. Entonces, estas situaciones nosotros tenemos que ponernos a pensar y tener una idea de que pueden existir alteraciones, pero que no son normales, desde luego. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos lo que estoy tratando de explicarles bien. Acá vemos la válvula pulmonar, 3 valvas. Fíjense, 1, 2, 3. Y la sangre va a salir por esta a través de lo que son las arterias pulmonares y se van a distribuir en cada pulmón, ¿no? Acá vemos la arteria pulmonar. Va a darse origen a la arteria pulmonar izquierda, que se va a ir hacia el pulmón izquierdo. Y esta de acá, que es la arteria pulmonar derecha, que va a ir al pulmón derecho. ¿Para qué? Para, desde luego, producirse el intercambio gaseoso en los pulmones y regresar hacia lo que son cavidades izquierdas. Acá podemos ver, por un lado, la aurícula izquierda. Entonces, la sangre va a regresar a las cavidades izquierdas gracias a las venas pulmonares que vemos acá. Tenemos 2 venas pulmonares superiores y 2 venas pulmonares inferiores, las cuales van a, desde luego, llevar la sangre oxigenada en este momento. Ya se oxigenó en los pulmones, entonces, por eso vemos la imagen de color rojo, que ya indican el oxígeno. Inmediatamente va a llegar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿A través de qué? A través de la válvula mitral o también llamada bicúspide. Es la única válvula que tiene 2 valvas. Ojo, no se olviden, es la única. Posteriormente, cuando la sangre está en el ventrículo izquierdo, esta va a ser, desde luego, expulsada a la aorta. Y entre la aorta y el ventrículo izquierdo está una válvula, que es la válvula aórtica como tal, que no lo vemos en la imagen, ¿no? Pero esta válvula aórtica está conformada también por 3 valvas. Y bueno, pues por la aorta sale y se distribuye por todas las arterias y proporciona el oxígeno a todo nuestro cuerpo. La sangre llega al cerebro, llega a su hígado, llega a todos sus órganos. Por eso es que el corazón es muy importante, ¿no? Porque si este deja de funcionar, no llega sangre a lo que es los diferentes órganos y empieza a existir alteraciones, ¿no? Por lo tanto, hablamos de hipoxia, porque no se va a proporcionar el oxígeno necesario proveniente de la sangre que se está expulsando por las cavidades izquierdas. Ahora, miren, este corazón está, bueno, pues tenemos que ver lo siguiente para todos ustedes, ¿no? Por un lado, fíjense las paredes delgadas de las aurículas. Las aurículas tienen paredes delgadas, miren. Acá la aurícula también, poco músculo, prácticamente una musculatura muy fina, muy delgada. Por eso se dice que las aurículas no se hipertrofian, sino las aurículas se dilatan o crecen. Es un término que manejamos en cardiología. Nunca hablen de hipertrofia auricular, no existe ese término, puesto que la musculatura de las aurículas es muy fina. Las únicas que suelen hipertrofiarse son los ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho tienen musculatura como podemos ver en la imagen, ¿no? Miren, el músculo es mucho más grueso que de las aurículas. Por lo tanto, estos dos pueden hipertrofiarse. No podemos hablar de dilatación ventricular por ahora, puesto que en primera fase los ventrículos se hipertrofian y posteriormente que se hipertrofian, estos se van a dilatar, ¿no? Es una fase donde lamentablemente la situación es mucho más compleja. Vamos a ir desde luego hablando al hablar de miocardiopatía dilatada, chagásica, etc. Bien, ahora por otro lado, si vemos, el ventrículo izquierdo y el derecho también se diferencian en cuanto a su estructura. ¿En qué sentido? En que el ventrículo izquierdo, fíjense, su músculo es más grueso. ¿Quién me puede explicar por qué el ventrículo izquierdo tiene una musculatura más gruesa a comparación del derecho? ¿Por qué motivo?
Pues tiene que ejercer mayor presión para expulsar la sangre. Ya, exacto. Tiene que hacer, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más presión, tiene que hacer más fuerza para que me entiendan. Y también maneja más volumen que el ventrículo derecho. Entonces, ese hecho hace que nosotros pensemos que el ventrículo izquierdo tiene que tener mayor musculatura, tiene que tener mayor estructura para poder mandar o tener mayor presión, puesto que la aorta, su presión sistólica, sabemos muy bien que va de 120 hasta 140, la presión sistólica de la aorta. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene que vencer esa presión para poder expulsar la sangre. Ojo, muy importante. Y el ventrículo derecho, su musculatura es más delgada, por así decirlo, porque la presión que tiene que vencer de la arteria pulmonar es menor. Estamos hablando de 25 a 35 milímetros de mercurio que tiene la depresión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, el ventrículo derecho no tendrá que hacer mucho esfuerzo porque la presión es menor, ¿no? Es mucho menor que la de la aorta. Entonces, esa es la explicación de por qué la musculatura. Y también el volumen es mucho mayor en el ventrículo izquierdo que el del derecho, en el sentido de que tiene que expulsar más sangre para poderlo distribuir en todo nuestro cuerpo. Por un lado. Por otro lado, también una característica importante, que la válvula mitral, perdón, la tricúspide por este lado y la mitral por este lado, tiene otras estructuras adyacentes a las válvulas. ¿Como qué? Como las cuerdas tendinosas. Miren, acá la válvula mitral y la tricúspide tienen estas cuerdas tendinosas y también los músculos papilares, como vemos acá en la imagen. Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares son propios de la válvula mitral y la tricúspide, pero la aorta y la pulmonar, por si acaso, no tienen esas estructuras. No tienen cuerdas tendinosas ni tampoco tienen músculos papilares. Son válvulas que prácticamente trabajan sin estos accesorios, puesto que el trabajo que estas implican no necesitan mayor sacrificio en cuanto a lo que es el aumento de las presiones a nivel de estas arterias. Entonces, es otra característica que no nos olvidemos, que es fundamental, y esto explica muchas cosas, por si acaso. ¿Ah? Cuando hablamos un ejemplo de fiebre reumática, la fiebre reumática afecta a las válvulas, pero en algún momento puede afectar también a las cuerdas tendinosas y a los músculos papilares. Es por eso que la válvula mitral es una de las más afectadas cuando hablamos de fiebre reumática, a comparación de la aórtica o la pulmonar, pero la segunda en afectarse suele ser generalmente la aórtica, para posteriormente tener una alteración en la tricúspide y finalmente en la pulmonar. Pero esto varía de acuerdo a qué, de que desde luego la alteración se produzcan en las mismas estructuras adyacentes como ser cuerdas tendinosas o músculos papilares a nivel de la válvula auriculoventricular llamada mitral. Bien, entonces eso es lo referente a grandes rasgos al funcionamiento, ¿no? del corazón, cómo la sangre fluye. Estamos hablando macroscópicamente, por así decirlo, puesto que esto es mucho más complejo, ¿no? Tratando